Muy buenas noches, aquí Fernanda Peñarrieta de la Escuela en Manada, Escuela de Constelaciones Familiares. Tenemos hoy un live muy especial. Vamos a traer este tema, que es un tema importante, que cada vez es más importante. Hola Elisa, hola Valentina, que se trata del tema de las neurodivergencias y desde la visión de las constelaciones, o más bien, como lo va a explicar Karina Malpica, que es nuestra invitada especial de hoy, dónde se encuentran, ¿sí? Dónde se encuentran y también a nivel sistémico. Vamos a ver hoy cómo los sistemas toman estas neurodivergencias, cómo estas neurodivergencias afectan también a los sistemas familiares y de alguna manera también creo yo vienen a repararlos. Vamos a hablar con Karina Malpica, quien es la docente invitada de este segundo módulo del segundo año, que está dedicado al tema de las infancias. Y bueno, sabemos que las infancias, las condiciones en las que vienen y los síntomas que aparecen en los niños usualmente están vinculadas con lo que pasa en el sistema familiar. Vienen a hacer un servicio, vienen a traer algo, vienen a mostrarnos algo. Por lo que es importante ver qué hay detrás. Aprovecho para contarles que el domingo tenemos un taller online, un taller abierto de constelaciones, el taller del domingo, justamente para ver la temática de niñeces y neurodivergencias y bueno, y de repente otros temas que aparezcan ahí. Y justo el domingo es el cumpleaños de mi hijo y es en este módulo que trabajamos las infancias, ¿eh? Es totalmente sincrónico. Así que bueno, estamos esperando a Karina para que pueda integrarse. Bueno, mientras tanto la saludo. Hola Dali, hola Valen, hola Sandra, hola Elisa. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo están con los preparativos para este módulo? ¿Cómo se sienten con la expectativa? En el primer año hemos ido desde los bisabuelos hacia nosotros y en el segundo año vamos otra vez desde nosotros a ir. En el anterior estuvimos trabajando el nacimiento, ahora la infancia, luego viene la adolescencia en mayo y en junio viene la adultez, el trabajo y estas cosas de grandes. Así es. A ver, le voy a escribir a... Buenas noches, buenas noches. No, capaz que se ve medio oscuro, pero voy simplemente ahí al WhatsApp a comentarle a Karina que estamos acá. Hola, ¡Hola! ¿cómo estás? ¡Qué emoción! Acá de nuevo. Sí, así es. Bueno, a ver que nos escuchan bien. Bueno, ¿qué tal Karina? Desde México, yo estoy desde Tarija, Bolivia. Ya el viernes vuelvo a Uruguay. Ah, perfecto, qué bonito Bolivia. Sí, donde yo la conocí a Karina, en un retiro que hizo cuando yo estaba estudiando en la formación en el 2012. Sí, Y era una dinámica de sueños y aprendimos a constelar sueños con Karina y ahí fue bien importante para mi camino también conocerte porque eso, ahí yo tenía 33 y decía, sentía ganas de compartir, de enseñar y decía, pero soy muy joven, hay que ser una maestra, no sé qué, y ahí justo le pregunté, ¿cuántos años tienes? 33 me dijo, y fue como mi permiso. Ah, bueno, entonces voy a hacerlo. es ver- Y bueno, y después estuvo hace 2 años, creo, acá también con la primera formación, pudiste estar en Uruguay en forma presencial, y bueno, y ahora la podemos tener de forma online, es un formato en el que se maneja muy bien, Karina. sí, así es. Pues a mí me da mucho gusto haber formado parte de entonces de tu vida y de todos los interesantes proyectos en los que te metes o en los que tú inicias.
Sí, 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 porque somos de ese tipo de gente que nos gusta iniciar cosas y buscar y empezar cosas donde nadie lo ve y nos gusta crear también a partir de lo que hacemos. Y bueno, Karina es consteladora. Ella ha estudiado muy de cerca con Bert Hellinger, es psicóloga, es estudiosa, apasionada y estás haciendo un doctorado o lo terminaste con el tema de neurodivergencia. Sí, así es, justo con constelaciones familiares porque es pedagogía sistémica y ahora ya hice mi investigación, ya terminé todas las materias, hice investigación en una escuela primaria que precisamente tiene toda la intención de que lo que dijo Hellinger se practique. Entonces, justo, pues lo que hicimos fue trabajar con profesores de la primaria para que puedan identificar a los niños que tienen alguna neurodivergencia o altas capacidades, enviarlos a diagnóstico y si se los confirman, pues apoyarles a adaptar las clases para ellos, ¿no? Entonces está muy bonito porque los papás están muy involucrados con sus hijos ahí en esta escuela que se llama Talented. Ajá, que viene como trabajando lo de la pedagogía sistémica. Exacto. Sí, pues ahí en ese grupo de TEC se creó la guía sistémica aquí en México. Exacto, con Angélica Olivera, la gran referente. Y bueno, vamos a estar también compartiendo ahí en la formación videos y cuestiones. Escribió también un libro con Hellinger. Y bueno, entonces empecemos con este tema. A ver, yo te voy preguntando, ¿sí? ¿Qué es la neurodivergencia y las altas capacidades que tienen que ver? Y después, bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con las constelaciones? Pues yo creo que desde el inicio de la humanidad debe de haber habido seres diferentes, con características diferentes, pero solo hasta hace poco, pues ya justamente estamos diferenciándolos, dándoles un nombre, a veces tratándolos como un diagnóstico o como una etiqueta, pero pues la finalidad es más el autoconocimiento, ¿no? Y en términos de pedagogía, pues saber cómo aprende ese cerebro o cómo se bloquea y deja de aprender para poder usar eso en favor de los estudiantes. Entonces, pues Bergelinger nunca utilizó estos términos de neurodivergencia porque pues es algo bastante reciente bueno, un poco, sí inició cuando él estaba vivo, pero no se difundió hasta hace poco, ¿no? Y Entonces, además, perdón, él no le gustaba que utilizar esas etiquetas, ¿no? Cuando uno iba a decir, quiero constelar a mi hijo neurodivergente, decía, no, 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 a ver, hijo, ¿no? Como, sí, como que no usan los diagnósticos que alguien te había dado, ¿no? ujú, Pero en algunos casos sí lo hacía, ¿no? Por ejemplo, si alguien tenía eh, trastorno bipolar o alguna etiqueta, algún diagnóstico psiquiátrico, pues normalmente la persona sí lo mencionaba. Lo que decía él es hay que dejar eso de lado y ver a la persona. exacto. Y entonces, ¿qué es una persona? ¿Cómo puedo, qué es una neurodivergencia? Pues altas capacidades también se le llama supervisión o pues alguien muy inteligente, brillante, genial, ¿no? Esos son los nombres que se han recibido antes de que esta palabra de altas capacidades se pusiera de moda y se utilizara. Y se refiere a altas capacidades intelectuales. Entonces son gentes que aprenden más rápido, que les gusta mucho académico, los estudios, el tener retos siempre de carácter intelectual, pero a veces no tienen la misma capacidad a nivel emocional, ¿no? Porque también hay, al mismo tiempo que altas capacidades, hay mucha sensibilidad y a veces esa sensibilidad pues es difícil de controlar, de manejar, ¿no? Y luego hay una mamá de un niño que pues fue diagnosticado con diferentes de ellas Asperger
ser trastorno del espectro autista, trastorno del de muchas cosas, y dejó de trabajar, se dedicó a cuidar a su hijo. Después escribió un libro que se llama Camino Diferente, diferente. Y entonces, pues mi hijo no está enfermo, solamente que su cerebro funciona. Y básicamente eso es lo que es la neurodiversidad, que algunos cerebros que, por ejemplo, frente a sonidos muy fuertes, los sienten como un dolor físico y no lo aguantan. Entonces tienen que irse con, por ejemplo, con ciertas texturas, ciertos elementos, ciertas cosas les hacen lo que es una reacción inesperada del punto de vista externo, ¿no? Le llaman, o sea, como ponerse histérico. Entonces, pues justo ese es el tema de aprender cómo funciona mi cerebro y ver en qué entornos se favorece la educación y en cuáles se dificulta. Entonces, básicamente para eso sirve un diagnóstico de neurodiversidad. Y aparte de las altas capacidades, pues se consideran neurodivergentes las personas que la psiquiatría califica de personas que tienen trastorno del espectro autista o trastorno por déficit de atención e hiperactividad o dislexia o algunos otros desórdenes del neurodesarrollo. Entonces, básicamente sí se ven cosas que funcionan diferentes de lo que la mayoría, que también se le llama neurotípica, presenta. Entonces pueden ser, por ejemplo, cosas como que el tamaño de la amígdala, que es donde regulamos nuestras emociones, es más grande. Y entonces, normalmente, pues estos niños, estas personas, cuando crecen, tienen más ansiedad que el común de los demás y entonces pues tienen una problemática especial derivada de esto que pues requiere cierto acompañamiento para poderse gestionar mejor, ¿no? Y como eso, o sea, todos tienen como sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Y hay que conocerlas para poder saber pues cómo usarlas a nuestro favor y cómo no entrar en problemas, ¿no? Entrar en problema. Bueno, ¿y cómo? O sea, pero todo ello viene en realidad a ser un servicio también al sistema, ¿no? Como eso también es interesante de poderlo ver, ese síntoma que mira, qué pasa cuando eso se constela, qué pasa cuando los padres ven aquello que, no sé, hay algo que cambia, si quieres contarnos alguna experiencia. Pues eso fue como de lo que más llamó la atención en el inicio de los diagnósticos de trastorno del espectro autista, que había madres, muchas madres que pues justo tenían como algún tipo de problema emocional en cuanto a demostrar las emociones. Y entonces en primer lugar se habló de eso, ¿no? Como que esos niños nacían para ayudar a esas madres a despertar todas estas características de compasión, de cercanía, de dulzura que ellas por sí mismas no, o por pues la educación que recibieron, no podían desarrollar, ¿no? Entonces, pues ese sería un servicio para el sistema a través de servir a la madre, dándole una serie de problemas, de alguna forma, que le hacen empezar a estudiar, a involucrarse con sus hijos para, pues, supuestamente curarlos a ellos o mejorar sus vidas y en realidad, pues, como un espejo para curarse a ellas mismas o mejorarse a ellas mismas. Porque, bueno, también ese término de curación tiene que ver con eso de ser
diagnosticado psiquiátricamente como algo que pues no encaja con la media. Pero todo el movimiento precisamente de neurodivergencia lo que trata es de que ese diagnóstico no se vea como una enfermedad, sino como una diferencia. Y entonces se apela a eso, ¿no? A la integración de la neurodiversidad como lo que es, como una diferencia y no como una enfermedad, ¿no? Porque antiguamente a estas personas se los ocultaba, ¿no? Eso no decía en el colegio, se los ocultaba, no se hablaba de ellos. Y hoy en día es como que hay más espacio y eso exactamente nos lleva a tener una mirada, ya no a ocultar, sino a poner en primer plano y poder aprender de ellos. Pero, ¿qué requiere de nosotros para poder tener esta actitud? Porque también en algunos casos es difícil y dicen, no, este hijo no se adapta, entonces tengo que, bueno, puedo ir a la escuela, pero luego tengo que limitarlo porque en realidad me pide que yo también me adapte, ¿no? Pues es que ahora sí depende de qué es lo que tiene el chico o la chica. Porque hay casos en los que sí, como les comentaba de esta mamá que tuvo que dejar de trabajar y dedicarse únicamente a cuidar a su hijo, hay casos extremos, casos muy graves en que es así, sobre todo cuando el niño o niña es violento con relación a los compañeros o con relación a los profesores. Y entonces ahí sí no queda más remedio para algunos padres, porque las escuelas justamente los expulsan, les dicen a los padres, no, o sea, no estamos capacitados para ayudar a tu hijo. Y entonces lo que tendrían que tener es un profesor sombra. Entonces el profesor sombra es el que está dedicado única y exclusivamente al niño, y pues eso cuesta muy caro, ¿no? O sea, no todas las escuelas pues cuentan con esos servicios, ni todos los padres pueden pagar algo así. Entonces, pues algunas familias recurren a esto, ¿no? Al homeschooling, a dar la escolaridad ellos mismos en sus casas cuando los países lo permiten. Y entonces ella dice que justo cuando hizo esto de, pues ella enseñar a su hijo, el niño se convirtió en un ángel, porque realmente lo que estaba haciendo era reaccionando frente a muchas cosas que él vivía como injusticias desde adentro de ese cableado diferente de su cerebro, y que solo ella con 100% de atención pues pudo verlo y abrir su corazón del niño, abrir el corazón de ella. Y después me parece que en la secundaria ya pudo él volver a la escolarizada, ¿no? Socialmente con otros niños, ¿no? Pero necesitó ese periodo de estar con su madre para, pues justo, autodescubrirse mutuamente y sanar muchas cosas y ponerse al corriente con lo que emocionalmente otros niños sí podían lograr en esas edades, ¿no? Y luego hay otros casos pues más sutiles en los que solamente se requieren adaptaciones, ¿no? Por ejemplo, hay niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad que para regularse deben de estarse moviendo. Entonces, si les permiten tener una mecedora, por ejemplo, en lugar de una silla, ellos se autorregulan con ese movimiento constante porque eso les permite enfocar la atención. Y si no sabes esto, pues expulsas al niño o lo regañas o luego dices que pues la mamá lo está afectando o el papá o los divorcios de los padres. Entonces, pues hay que ver caso por caso, porque a veces sí es verdad, a veces los niños están respondiendo a una dinámica familiar y no es cuestión de ellos, sino más bien de tratar a los padres, ¿no? Y hay otras ocasiones en que no, en que de veras pues se requiere algo así tan mecánico como lo que comentaba de la mecedora para un caso de autorregulación motora, ¿no? Entonces sí está muy interesante el estudio de cada caso para ver qué requiere el niño y qué requiere su sistema, ¿no?
Claro, eso es lo que nos lleva a una mirada más particular. Creo que en eso ha ido cambiando el mundo. Antes, cuando éramos chicos, ya todos éramos iguales, nos vestían iguales, no nos permitían tampoco opinar mucho, ¿no? Era la mesa de los niños, la mesa de los grandes, heredaban la misma ropa, o sea, no había tanto espacio para la individualidad. Y a medida que han ido apareciendo todas estas otras maneras, son como que llaman a ese foco de, no, soy alguien especial, tienes que conocerme, tienes que permitirme, yo quiero así, yo asá. Y bueno, no, nos permite también como sociedad una evolución mirando esas particularidades y permitirnos como una mayor apertura, ¿no? Que para lo cual, por supuesto, hay que hay que soltar ciertos esquemas, pero bueno, siempre es parte, siempre hay algo que se duela cuando algo nuevo aparece, ¿no? Así es. Y también es importante cuando este diagnóstico llega tardíamente, cuando no es cuando niño que te reconocen, sino como adulto, cuando ya has tenido muchas problemáticas y muchos conflictos y eso te ha hecho pensar que hay algo malo en ti. Y no, solo que no te diagnosticaron en el momento adecuado y no hubo las adecuaciones pertinentes para que tú te desarrollaras mejor, ¿no? Entonces también se hace un duelo por no haber recibido un diagnóstico a tiempo y pues se hace toda una educación ya en la adultez de qué pasa si pues realmente tengo trastorno autista y hasta los 40 o 50 años me diagnostican o altas capacidades y desperdicié tal vez mucho tiempo porque no las usé, no sé, muchas cosas dependiendo de la vida y el destino, ¿no? De la persona y de su sistema, pues tardíamente puede descubrirse esta neurodivergencia. Bien. Hablemos un poquito de eso, porque también en nuestros entornos, sí hay mucha gente que por un lado empieza ahora a decirse, ah, seré que yo entonces soy neurodivergente y por eso me ha costado y me cuesta adecuarme, entre en eso y bueno, tú además has desarrollado todo un sistema para hacer ese diagnóstico, es decir, que nunca es tarde y también quería preguntarte sobre esto de que ahora hay tantos videitos y tantas cositas que te dicen que vos eres, que no eres, como un test muy así. ¿Tú qué opinas de eso? Bueno, Pues por una parte está muy bien porque precisamente quién nos educa al respecto, ¿no? Sobre todo a los mayores, ¿no? Tal vez en las escuelas ya está entrando más esta visión y ya a los niños pues se les está dando esta atención, ¿no? Pero si no naciste en las generaciones en las que esto ya es más común, pues ¿quién te educa, no? Si no son los medios de comunicación y no te vas enterando ahí de alguna forma, ¿no? Pero pues la cosa es que todos tenemos rasgos de alguna u otra neurodivergencia y eso no asegura que por tener un rasgo tú ya seas neurodivergente. Entonces justo para eso sirve el diagnóstico, para que pues a través de una serie de cuestionarios que pues están validados internacionalmente para este diagnóstico psicológico y también a través de una entrevista clínica pues ya se llegue a una conclusión más sólida con relación a qué es lo que te puede estar ocurriendo a ti, ¿no? A veces nos quedamos como a unos puntos del diagnóstico y eso obviamente es mejor porque tener el diagnóstico normalmente implica una problemática mayor, ¿no? Pero, ¿qué quiere decir si te quedas a unos pasos de ese diagnóstico? Pues que sí tienes factores de esa neurodivergencia, sí tienes rasgos y aprendiendo más sobre eso, pues puedes también ayudarte a ti mismo en esos rasgos, ¿no? Por ejemplo, hay gente que le drena mucho todo lo que es la convivencia social, que muchos a veces nos autoexigimos, ¿no? De cómo es posible que toda la familia va a esto, toda la familia disfruta de esto, pero yo no puedo, ¿no?
y entonces me veo mal a mí misma porque yo digo, yo debería de ser como el resto de mi familia y poder integrarme y disfrutar esto, pero no puedo. O al revés, optas por ti y dices, yo no voy a ir y toda la familia no te entiende porque todos sí pueden hacerlo, sí pueden ir. Este tipo de cosas, pues es lo que cuando tú tienes un diagnóstico empieza a brindar claridad y, y a partir de esa claridad, pues tú ya dices, ok, no hay algo malo en mí, solo que yo soy diferente y yo no puedo hacer eso a menos que yo me fuerce a hacerlo y eso tenga un costo para mí. Entonces, si no quiero tener ese costo, pues tengo que hacer negociaciones, ¿no? Y en lugar de ir a una vez por semana una comida, puedo decir, bueno, puedo ir una vez al mes, ¿no? A una comida familiar, porque es la forma en que yo puedo autorregularme con una sola vez al mes y no exigirme demasiado a mí misma si es una vez por semana, ¿no? Y pongo así ejemplos que tienen que ver con lo familiar, porque pues justamente estamos hablando de este tema, pero eso se aplica también a lo laboral, a qué tipo de carreras, de profesiones, de actividades, pues podemos comprometernos y a cuáles no, porque pues ese también es un gran tema, ¿no? De que el cableado de cerebros diferentes no puede aplicar a todos los puestos laborales convencionales con ciertos horarios y ciertas cargas que no todos pueden cumplir, ¿no? Ciertos horarios, cierta regularidad. Hay algunas neurodivergencias que sí, al revés, ¿no? O sea, como todo lo que sea repetitivo y diario tengas que hacer lo mismo de la misma forma, es lo mejor para ellos, lo que les va a dar más tranquilidad, ¿no? Entonces, esas personas tienen que estar en puestos así, mientras que otras, ellos eso lo vivirían como una tortura y no podrían trabajar en entornos así porque necesitan constante cambio y constante desafío. Y entonces para todo eso sirve el diagnóstico, ¿no? Para saber dónde funcionamos, dónde no, cómo hacer negociaciones, cómo autoprotegernos, cómo recibir las críticas de otros o no recibirlas, no sé, todo un antes y un después de recibir un diagnóstico. Eso, mira, justo Valentina comenta, a mí me diagnosticaron un médico el mes pasado y fue un alivio saberlo porque como que entendí toda mi vida. Pero el tema es cómo podemos ayudarnos, porque el tratamiento que te ofrecen es medicación. Entiendo que en algunos casos es necesario, pero yo decidí no avanzar con eso. Pues es que depende el caso, depende la gravedad y depende qué es lo que tú quieras hacer. Pero frente al diagnóstico es lo mismo que si tú vas al médico y te dicen, tiene usted diabetes. Obvio, tienes que hacer algo frente a ese diagnóstico, ¿no? A veces sí requiere, como en este caso extremo, pues tomar insulina, ni modo, ¿no? Pero en otros casos que te dicen, pues no tiene colesterol alto, pues ahí ya puedes elegir entre cambiar tus hábitos de vida o tomar medicina para el colesterol alto, ¿no? Entonces, en este caso de la neurodiversidad frente al diagnóstico, aparte de la medicación, pues lo que se aconseja es un coaching, ¿no? Un coaching en neurodiversidad para justamente acompañarte por lo menos un año en todas las cosas que haces en la vida y poder supervisar y ayudarte a adecuarlas, a cambiar las que puedas cambiar o a negociar lo que tengas que negociar. O sea, realmente es como un aprendizaje de cómo estar en el mundo, ¿no? En todos los diferentes aspectos que eso implica. Entonces, pues eso es un acompañamiento, es un coaching y tiene cierta periodicidad, ¿no? Que en principio puede ser semanal, depende de la gravedad, después puede ser quincenal, después puede ser mensual, nada más pues justo para ir adecuando lo que te ocurre según pues los retos que enfrentes y la gravedad de lo que tengas, ¿no? Porque también un mismo diagnóstico, una misma persona puede estar, por eso le llaman espectro autista, ¿no?
unos que son muy funcionales, pues tienen un grado leve, ¿no? Pero unos que pues tienen un diagnóstico más grave necesitan mucho más apoyo, ¿no? Entonces, dependiendo ahí dónde estás en el espectro, pues para eso te va a ir sirviendo el coaching, para identificarlo y para ir viendo pues qué alternativas tienes para navegar en la vida con ese diagnóstico. Claro, eso como venía más como adaptarte, o sea, como aceptarte, porque también depende mucho de cómo has sido criado, que si es un lugar donde te ha permitido a vos desarrollar tu libertad y capaz que ya has ido haciendo esos ajustes, ¿no? Como que te generas tu empleo, puedes decir no a ciertas actividades sin culpa, bueno, sabes que te puedes escuchar mejor porque justamente te han validado eso desde pequeño y en cambio si estás en un entorno donde realmente estás reprimido, pues ahí será un camino también de mucho autoconocimiento, de mucho permitirse. Y bueno, Karina, pues después cuando termine el vivo, entran a su Instagram y tiene una publicación sobre esto y ponen ahí, eh, ¿cómo es? Diagnóstico y les llega algo hecho por ella, entonces que también hay una facilidad. Hay terapia. Bueno, Elisa, que también es parte de la formación, también como Vale, así que vamos a profundizar esto el sábado. Dice, con lo que compartió de la neurodivergencia, Karina me dejó pensando en mi sistema. Tengo 3 hijos de 24, 22 y un peque de 8. Al grande me enteré hace un mes por su psicólogo que tiene TDAH y el del medio es disléxico y el peque sin etiquetar, pero aún está siendo tratado por Asperger TEA. Está siendo tratado con psicóloga porque para la escuela no era funcional desde lo que sería normal, desde el socializar y por ser explosivo. Con lo que compartió de la neurodivergencia, Karina me dejó pensando en el sistema, en mí como mamá de ellos, ¿qué tendría que ver? Pues ahora sí que ahí tiene 3 diagnósticos diferentes. Entonces yo pienso que es un alma muy fuerte porque ¿quién se atreve a venir al mundo con 3 hijos diferentes, con problemáticas distintas y poder ayudarles, ¿no? Y entonces, pues hay que verlo también por la fuerza, ¿no? Por la fuerza de la madre que trajo a la vida a 3 seres con estos retos, ¿no? Y pues seguramente está navegando bien con ellos porque pues justo hay muchos que no llegan ni al diagnóstico, ¿no? Y ella ya consiguió diagnóstico para los 3 y pues seguramente les está procurando lo que cada uno necesita. Entonces, pues en primer lugar yo creo que es eso, ¿no? Ver la fuerza propia. Y en segundo lugar, pues ya sería qué me refleja, qué me espejea cada uno de mis 3 hijos que yo pueda aprender en el camino de enseñarles a ellos, ¿no? Muy, muy buenos desafíos como algo. Los eternos desafíos de una madre. Y bueno, también me viene esto como del entorno, porque no siempre hay que adaptarse, sino también uno puede elegir. Por ejemplo, en el colegio en el que está mi hijo, que tú lo conoces, que es un colegio como eh, muy abierto, es una escuela donde se trabaja también lo espiritual. Entonces, ellos reciben muchos niños que no son aceptados en otras escuelas. Y realmente después de estar un mes, 2 meses, cambian muchísimo. Algunos sí tienen su maestra sombra, pero otros simplemente por permitirles un ambiente de mayor movimiento físico, de que si no quieren estar en esa sala, se van a otra sala, que van investigando lo que a ellos les interesa, que hay el foco en ellos, no en el síntoma, y que se integra la familia dentro del proceso, que no es solamente como que se ve de que sí es funcional y que cumple lo que tiene que, ¿no?, cumplir por esa edad, sino que también se hace parte de la familia, se ven muchísimos cambios y luego ya son niños que son parte y además es lindo que los otros niños que son neurotípicos pueden también crecer con niños de distintas capacidades y sentir que son iguales, o sea,
para Cosmos, cualquier niño del mundo es lo mismo, tiene esa capacidad y creo que haber crecido y estar creciendo en ese entorno no le hace sentir que hay unos que saben, otros que no, unos que son buenos, malos, tontos, ¿no? Entonces creo que también el entorno y poder elegir un entorno donde sea mirado, sea acompañado para nuestros hijos y para nosotros, claramente. Sí, y además qué bonito ahí que no se le deje toda la responsabilidad al docente, ¿no? Que es lo que antiguamente se hacía, pues aquí le dejo a mi hijo y hágase cargo, ¿no? Y no, pues así no funciona, porque pues precisamente el sistema familiar tiene un gran peso y cuando la familia está involucrada con la escuela, pues es cuando se puede hacer el trabajo más profundo y más sanador, ¿no? Para educar en conjunto a los niños. Y entonces nos encontramos otra vez con esta máxima de las constelaciones, que sanar es incluir, Exacto. ¿no? Es aceptar, que es incluir, que es dar lugar. Y que pertenecemos a múltiples sistemas simultáneamente, ¿no? Y en todos tenemos una función y algo que hacer. Bueno, ¿tienen ahí algún otro comentario, pregunta ahí para ir comentando? Bueno, ¿cómo te interesaste tú con este tema que veo que es como algo de tus nuevas innovaciones, siempre tan interesantes? Pues yo justo no fui diagnosticada de altas capacidades y pues sí supe toda la vida que era diferente y que podía hacer cosas que otros no podían hacer y viceversa, que otros podían hacer cosas que yo no podía hacer, ¿no? Pero pues justo este diagnóstico tardío me hizo reflexionar en qué hubiera pasado conmigo si hubiera recibido un diagnóstico a tiempo, ¿no? Y en qué cosas me dejé yo convencer por otros que no debí de haberlo hecho, ¿no? Por ejemplo, cuando estaba en la universidad en mi primer carrera, yo quería hacer como tesis un nuevo contrato social como pues algunos autores famosos y mis profesores se rieron de mí y me dijeron que tú quieres ser la moderna Rousseau, la moderna Montesquieu, eres muy Tenemos chica, tú ciencia no puedes. política, que es ciencia política tu primera carrera. Sí, y entonces yo pues me dejé convencer por ellos, hice, no porque yo no supiera que sí lo podía hacer, sino porque dije, mira, ya no voy a discutir con ellos, voy a hacer lo que ellos quieran para poder tener mi diploma, así lo hice, me dieron la mención honorífica y ya me fui. Pero si hubieras tenido mi diagnóstico, hubiera dicho no. O sea, el que usted no lo puede hacer no significa que yo no lo pueda hacer. Significa que usted no cree que yo lo pueda hacer. ¿No? Y entonces mi vida hubiera sido muy diferente. Entonces sí hay como cierto, eh, pues duelo, ¿no? De las oportunidades que perdiste por no tener un diagnóstico a tiempo, ¿no? Y entonces pues dije, ¿qué puedo hacer? Como siempre que descubrimos cosas, ¿no? Y queremos contribuir, pues cómo hacer que las nuevas generaciones no sufran eso, ¿no? O lo lleven más sencillo. Y pues justo mi prima Angélica Olvera, Angélica Malpica Olvera, hija de Angélica Olvera, pues fue la que fundó esta escuela, esta primaria Talented, y pues con toda la escuela hellingeriana aplicada, más un modelo específico pedagógico que ella diseñó, y pues ahí tuvimos esta oportunidad de trabajar directamente con todos los profesores, con los exalumnos y hacer toda esta investigación precisamente para el bien de futuras generaciones, para que no les pase lo que nos pasó a nosotras. Tú has hecho, y tú actualmente das coaching en estas neurodivergencias para las personas que son diagnosticadas y que quieren ahí ese acompañamiento. Sí, en altas capacidades, en trastorno por déficit de atención e hiperactividad y en casos funcionales de trastorno autista. Cuando ya es muy severo, esa no es mi especialidad y sí ahí ya hago derivaciones, ¿no?
Qué lindo, qué interesante. Bueno, qué lindo que te vamos a tener el sábado, todo el sábado, para poder transitar primero es- esta como historia de las constelaciones o cómo ha sido el proceso en que las constelaciones han ido emergiendo gracias a todo tu estudio y a, y a toda tu presencia ahí. Y luego en la tarde ya vamos a ver más estos temas eh, con las infancias, las neurodivergencias. Bueno, y vamos a poder ahí trabajar algunos casos de los estudiantes. Así que, bueno, muy, muy agradecida nuevamente. El domingo tenemos el encuentro en vivo, donde va a poder venir otra gente a constelar. Así que llevaremos a la práctica lo que nos puedas dejar el sábado. Y bueno, agradecerte mucho también por este momento y por volver aquí a nutrir a nuestra escuela de constelaciones en Manada. Pues un placer y muchísimas gracias por abrirme el espacio para poder hacerlo. Nos vemos el sábado entonces. Sí, vayan entonces al perfil de Karina y a buscar esta página de el post y poner diagnóstico y recibir esto. Yo también lo voy a ir a hacer porque ya me estoy, ya estoy dudando. De curiosidad. Pues sí. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Nos Igual, vemos. chao. Gracias.